de historia, ¿eh? Eso, hay doctores tiene la Iglesia y políticos, gestores de la cosa pública tiene el país. Es un momento donde ser político es para mí, les va a sorprender, pero para mí un acto de valentía. Porque tal como vienen las cosas, las decisiones que va a haber que tomar, a veces pueden ser mancharse mucho las manos. Sí, bueno, yo tengo la sensación de que en este momento es obligatorio, tanto para los que están en partidos políticos como los que no, el tomar la acción, ¿no? Que es obligatorio tomar la acción, como lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Tomar la acción los ciudadanos, militantes y no militantes en partidos políticos. Bueno, sin más, voy a tomar nota de peticiones de palabra. Primera mano que se levante. Un valiente. Allí. Bueno, hay aquí uno y allí después, venga. Por favor, su pregunta y la contesta que va a hacer, rogaría primeramente lo mismo que yo, que acercase el micrófono un poquitín, que parece ser que la gente no lo oye, eso en primer lugar. No se oye, no se oye. Perdone por el ruego. Perdone por el ruego. Sí. Desde luego, después de esta conferencia coincido que casi todo el mundo estaremos de acuerdo con casi lo que usted ha dicho, casi todo. Yo nada más tengo unas dudas. Verdaderamente, hablamos de elecciones. ¿Qué elecciones? ¿Cuándo serán unas elecciones libres? Verdaderamente, si sabemos que las elecciones en este país las dirige la Iglesia. Desgraciadamente, los conventos o los púlpitos. Desgraciadamente, los pucherazos, yo creía en el año 74 que hacían las urnas. Los pucherazos no se hacen las urnas, se hacen previamente lo que vemos ahora, que bueno, son manipuladas a tope. Entonces, no quisiese extenderme mucho más, pero empezaría por eso. ¿Cuándo nos van a preparar un poquitín al pueblo español después de 45 años que llevamos? Yo llevo 83 años de guerra, dictadura y postdictadura, porque se trata a veces de hacer una nueva... Esto es lo que... Gracias, perdone, ¿eh? Yo creo que las elecciones son normalmente muy representativas de las tendencias generales mayoritarias en el electorado. Pongo, por ejemplo, dos grandes elecciones. El 16 de febrero del 36 en España, en las últimas elecciones generales republicanas, donde quizá entre 200.000 votos, a veces lo reducimos a menos de 80.000, dieron la victoria a la candidatura del Frente Popular de Izquierdas frente a las candidaturas unitarias, pero más dispersas de las derechas. Eso, según los propios y el último gran estudio que hay, reflejaba una mayor movilización del electorado a favor de las izquierdas, y ahí había la misma presencia y dominio de ciertos sectores de la Iglesia Católica que pudo haber antes o después. Las del 33 también fueron representativas y ganó la derecha, y las del 31 ganaron las izquierdas y fueron representativas. Es que las personas cambian de voto o dejan de ir a votar. Eso es lo que nos explica la gente. Como decía un político hace poco, 400.000 votos que han votado a cierto partido en Andalucía, ¿de dónde han venido? Pues según sabemos por algunos estudios, en algún caso procedían del Partido Socialista y de sectores de izquierdas y han cambiado de voto. ¿Por qué habrán cambiado? Vaya usted a preguntárselo, pero eso sucede. Y las elecciones del 15 de junio del 77 fueron tan importantes que el resultado de las elecciones cambió la reforma política. Como derivación de aquel resultado, se abrió un proceso constituyente cuando la intención de las élites reformistas del régimen no era hacer un proceso constituyente, pero era imposible no llevarlo adelante por aquella fuerza tan enorme, aunque no hubieran ganado, que las izquierdas partidarias de la ruptura constituyente demostraron en las urnas. Yo creo que en general, cuando el electorado habla, por mucho, siempre y cuando tengamos elecciones mínimamente acreditadas por los organismos internacionales que hay para suponer que son demócratas. Las elecciones en Cuba no están acreditadas, las últimas elecciones en Rusia no lo han estado, pero todas las otras que conocemos, a pesar de casos de fraude locales y demás, no alcanzan a cambiar el sentido del voto. Eso en los países europeos es evidente, y en algunos países occidentales también. Antonio Manuel López Obrador ganó las elecciones en México por mucho pucherazo que hubo en uno u otro estado, una u otra ciudad. Era clarísimo el corrimiento electoral. Donald Trump ganó inequívocamente las elecciones en Estados Unidos, por mucho que en unas zonas da lo mismo, ganó.
no es objetable, ¿no? Puedo decir eso, las elecciones en democracia reflejan lo que opina la población. Es curioso que los estudios electorales lo que luego demuestra es que la persona que votó algo en un determinado momento, cuando las cosas fueron mal, luego recuerda que no votó lo que votó. Aquí nadie, era muy gracioso contar esto en Galicia, donde por motivos familiares 3 años lo conocí bien, ¿no? Ganaba Manuel Fraga mayorías absolutas, pero tú preguntabas y nadie había votado por Manuel Fraga. Uno de dos, o vivía en un mundo verdaderamente burbuja, donde no había electores Manuel Fraga, o la gente ocultaba el voto por las razones que fuera, pero lo tenía bien claro porque las mayorías eran absolutas. Pues pasa eso, no se puede uno fiar nada más que de una cosa, el voto escrutado. El voto escrutado. Y normalmente las personas que votan con lo que llaman los teóricos la elección racional. No votan equivocadamente, sobre todo cuando es tan generalizada la tendencia. Quisiera hacerle una pregunta. La pregunta, esta iglesia militante que era presentado como soporte del régimen, soporte de Franco, esa iglesia militante tiene 2 cardenales, 2 figuras. Quisiera que me expusiera el contraste entre ellas, el cardenal Segura y el cardenal Tarancón, nada más. Son muy distintos. El cardenal Segura es el cardenal del 31, que el gobierno republicano expulsa de España, creando un grave incidente diplomático, porque hace una homilía defendiendo al rey. Él era un gran monárquico, lo había conocido, era precisamente alcalde de Plasencia y Coria. El cardenal Segura es la iglesia más intransigente y el cardenal Tarancón en los años 70 es el cardenal de la transición. Es el que trata de aplicar todas las directivas del Concilio Vaticano II, incluyendo la separación Iglesia-Estado, una ponencia Iglesia y Democracia del año 73, pero yo más que de ellos dos me acordaría en plena guerra civil de los 2 cardenales que hay en España y que tienen comportamiento muy distinto. El cardenal Gomá, primado por ser arzobispo de Toledo, que es furibundamente franquista. Es probable que las mejores formulaciones doctrinarias nacionalcatólicas estén salidas de su pluma, de sus homilías, y el otro cardenal, que es Vidal y Barraquer, de Tarragona, que no puede volver, se marcha de Cataluña perseguido por anarquistas y comunistas porque lo quieren matar, pero no puede volver a la España franquista porque no se lo permiten. Son también las 2 almas de la Iglesia. Tuvo mucha influencia en Roma y explica bastante la prevención del Papa Pío XI con la cruzada. La cruzada es una formulación política de la Iglesia española, pero el Vaticano jamás permite que pase a traspasar doctrina oficial pontificia. Nunca reconocieron esto como cruzada. Esos son también los 2 cardenales de la época. Es que la Iglesia, lo que voy a decir me ha provocado a veces problemas, pero es algo evidente, porque es la complejidad de la guerra. La Iglesia sufrió en España a manos del bando republicano una persecución cruelísima y con una cantidad de víctimas mortales alucinante. Más de 7.000 personas, clero regular y secular, monjas o seculares dentro de la administración, presidentes de Acción Católica, presidentes de la Asociación Católica de Propagandistas, etcétera, murieron por el mero hecho de pertenecer a esas instituciones, no por culpabilidad individual. Eso fue una persecución como pocas hay en el mundo contemporáneo. Murieron más de 7.000. Pero en el otro lado, en el bando republicano, esos estaban siendo asesinados. Me parece que son 13 obispos de toda España, el 80% del clero en Lérida, la provincia de Lérida. Eso en la zona republicana. Pero ¿qué pasa en la zona franquista? Que tenemos capellanes castrenses que están oficiando en el pelotón de ejecución. En un lado mártires y en el otro verdugos. Esa es la complejidad de la guerra. Esa es la complejidad de la guerra. Y por lo tanto, cuando hablamos del papel de la Iglesia en la guerra civil, son esas 2 caras. ¿Qué es lo que se negaba a ver el cardenal Gomá, que solo veía los muertos en el otro lado,
Pero lo que decía en el Vaticano el cardenal Vidal y Barraquer es que esto no nos puede llevar a estar en el otro lado figurando como verdugos de los fusilados, porque entonces comprometemos nuestra misión. A la altura del 73, yo creo que la jerarquía episcopal eso lo había comprendido dramáticamente. No sé si contesto, pero... Yo quería comentar dos cosas. La primera, hace poco, en una entrevista en la radio en relación con este libro, comentaba que Franco era una persona inteligente políticamente, ¿no? Y según los alemanes, el más político de los generales. A mí me gustaría saber cuáles eran los puntos débiles de este personaje. Y en segundo lugar, ¿usted cree que sin el apoyo fundamental de la Iglesia Católica la dictadura hubiese durado menos o debido a los otros dos pilares hubiese sido imposible? Gracias. Empiezo por lo último, que a mí los contrafactuales históricos me disgustan muchísimo, porque los veo inasequibles. De hecho, me he negado a participar en esos libros de qué hubiera pasado si las tropas de Hitler hubieran ocupado Gibraltar. Pues yo qué sé qué hubiera pasado, porque no puedo saberlo. Que hubiera situado peor a la dictadura o más tal, probablemente. Pero ¿qué hubiera pasado si antes de ocupar Hitler la dictadura, Gibraltar, hubiera estallado una guerra con la Unión Soviética que le hubiera impedido atender al frente del oeste y tener que atender más al frente? Pues es que los contrafactuales son muy complicados. Yo lo que sí le diría es que efectivamente sostengo que el general Franco era un general muy político, así lo apreciaban los generales alemanes, también el conde Chiano, el yerno de Mussolini y su ministro de Asuntos Exteriores. Sus decisiones, muchas veces militares, estaban subordinadas también a criterios políticos, porque no libraba, pero es que lo decía claramente, no era ninguna ocultación, esta es una guerra civil, la más política de las guerras. Si toda la guerra es la continuación de la política por otras partes, ¿qué va a decirse la guerra que es política de otra forma, ¿no? Y la guerra civil, la más política, porque ha destruido la unidad cívica, el Estado anterior, que una facción u otra tratan de retomar y volver a unificar, ¿no? Era un general político muy inteligente. Lo digo yo, bueno, y yo puedo ser una nulidad para opinarlo, pero es que lo dicen personas que lo conocieron y que lo combatieron de mucho mayor valor. El archivo del general Vicente Rojo, su antagonista fundamental como jefe del Estado Mayor de la República, del Estado Mayor Central a partir de mayo del 37 de la República, está en el Archivo Histórico Nacional, disponible para cualquier español mayor de 18 años con carnet de identidad. Y ahí, muchas veces, una y otra vez, apunta, me ha cogido la jugada, me ha dado la vuelta a mi operación, estoy perdiendo esta ofensiva en Brunete, en Belchite, en Teruel, finalmente en el Ebro. El general Franco es un gran general. La prueba es que plantea todos esos desafíos Rojo y se los gana a la postre. ¿Porque tiene más hombres? Sí, pero lo sabe comandar. ¿Porque tiene mejor suministro? Sí, pero es que lo ha conseguido. Se trata de un ejercicio del mando, es precisamente la capacidad logística. El general Eisenhower era un gran general por ser un hombre de intendencia, no por haber sido un Montgomery ni un Patton, era más bien el hombre de despacho. Pues el general Franco resultó que no era tan malo en el despacho y no lo había hecho del todo mal en la trinchera. A eso me refiero cuando digo que era un gran político. Y acaba de publicarse un libro con los documentos de la conjura monárquica del 46, 47, 48 contra Franco, donde una y otra vez alguien que le conocía muy bien, Gil Robles, que fue su ministro y que le llevó a la jefatura de Estado Mayor Central, es decir, fue uno de sus ayudantes, señala y una otra vez que el general Franco es un gran político y nos está ganando la partida a los monárquicos en este momento. Para que no quede ninguna duda, yo también sostengo, porque lo sostiene la historiografía, que Hitler era un gran político. No lo niega ninguno de sus enemigos, ni los de dentro, que perecieron porque les ganó él, ni los de fuera, que tuvieron que combatirlo. Y Stalin era un gran político. Probablemente Mao, del cual no sé tanto, porque no he leído lo que tengo que leer para opinar con fundamento, fuera algo parecido. ¿Qué quiero decir? Que la inteligencia se puede poner al servicio del bien, del mal o neutralidad,
pero que eso no exime de reconocer inteligencia. Y a mí lo que me parece poco presentable es encubrir, que quiero decir que es inteligente, diciendo solamente astuto. ¿Por qué? Bueno, astuto sí, pero es inteligente político. Da sopas con onda a todos aquellos a los que se enfrenta, a Don Juan, a Gil Robles, a Serrano Súñer, posteriormente en el tiempo a Arrese. Bueno, eso es clara inteligencia política, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia hubiera...? Yo creo que uno de los factores muy importantes para entender la pervivencia del franquismo en el 44-45 es la actitud de la Iglesia. El general Franco pudo y consiguió someter a los generales que le trataban de tú a tú en el 43 y 44 y desarboló la conjura monárquica de los capitanes generales y de bastantes generales en activo con mando en plaza de una manera muy sorprendentemente inteligente para aquellos que creían que era medio tonto, ¿no? ¿Qué hubiera hecho con la Iglesia si le hubiera pedido otra cosa en el 45? Encuentro difícil, por su cosmovisión, que se hubiera enfrentado tanto a ellos, pero es que no tuvo que hacerlo. En el año 45, Gomay había muerto, pero le ha sucedido el cardenal Enrique Pla y Daniel. Y Enrique Pla y Daniel da una homilía de apoyo al régimen como garantía de la irreversibilidad de la victoria. El general Franco deberá de dejar la deriva totalitaria. Habrá que quitar el saludo fascista, habrá que dar el fuero de los españoles, habrá que convocar elecciones a tercios, tendrá que venir la tradición corporativa. Pero si hace esto, y lo va a hacer, este va a ser no un régimen fascista ni militar, sino un régimen católico. Y el general Franco lo hace. Cuando en el año 56 hay una enorme crisis en el seno del régimen por el intento de la Falange, Arrese, de oficializar el poder de la Falange en previsión de cuando lleguen las previsiones sucesorias, que era la fórmula elusiva de decir que el general Franco era mortal y en algún momento iba a morir, ¿no? Cuando llegue la necesidad de ejecutar las provisiones sucesorias, solamente se detiene aquella operación porque recibe en el Pardo la visita de 3 cardenales, el de Santiago, el de Toledo y el de Tarragona, que los 3 van y le dicen que la ley constitutiva de Arrese es contraria a la doctrina y ellos la van a condonar. Nada más que decir. Se retira esto y como si no hubiera pasado nada. De hecho, en los años 70 lo más duro que le pasó es lo que él interpretó como una puñalada por la espalda, que la Iglesia se hubiera vuelto partidaria de la división de Estado-Iglesia, de las democracias liberales, que hubiera llegado a un entendimiento con el liberalismo, que era su bestia negra. Eso lo interpretó siempre como una verdadera puñalada por la espalda, y cuando algunos de sus ministros o jefes de gobierno, Arias Navarro, intentaron operaciones duras contra la Iglesia, por ejemplo, en el 74, cuando a Carlos Arias Navarro se le ocurre coger al obispo Añoveros de Bilbao y enviarlo a la frontera, se lo prohíbe taxativamente. Dice en varias ocasiones, consta que dice, la carne de cura es muy indigesta. No podemos enfrentarnos con la Iglesia. De hecho, se enfrenta una vez su alter ego. El almirante Carrero Blanco tiene una discusión muy fuerte con el cardenal Vicente Enrique Tarancón y le reprocha que vosotros que sufristeis 8.000 muertos, nosotros que os hemos hecho un Estado católico, hemos hecho derecho positivo del derecho canónimo, ¿cómo nos tratáis así? Y después de esa pelea, esto no lo puede hacer nada más que alguien parecido a Carrero, a Franco. Le escribe una carta muy humildemente pidiendo perdón a un príncipe de la Iglesia por las palabras que pronunció. Eso no lo hubiera hecho un falangista, sino un católico integrista, ¿no? Porque fuera lo que fuera, y Pío XII no era el papa que le hubiera deseado, pero, y no digo nada a Pablo VI, ¿no? Pero era el papa. Era literalmente para él el vicario de Cristo. Estoy mirando por ahí porque no sé quién me habló y supongo que estará... Aquí tenemos una palabra.
Sí. Otra por allí. Vamos a ver, hablando del brutal asesinato de Calvo Sotelo, como usted lo califica en sus libros, recordemos que hasta hace poco era la calle de Calvo Sotelo, recuerde, coche del Gobierno de la República y policías afines al PSOE, tal como describe en su libro, por ejemplo, en Historia Mínima de la Guerra Civil. Usted señala que Paul Preston dice que la personalidad de Calvo Sotelo se hubiera impuesto. Ya sé que es una pregunta de ciencia ficción y a los historiadores la historia ficción no les gusta, pero ya que lo señala en sus libros, ¿cree que de haber vivido, le hago esa pregunta, de haber vivido Calvo Sotelo por su personalidad se hubiera impuesto a Franco? Y una segunda, por favor, muy breve. Hace 12 años, los que nos gustan estos temas de la guerra civil y estas cosas como estudio, hablábamos sin ningún problema. En Portugal, por ejemplo, se habla del Estado Novo sin ningún problema. Es verdad que allí no hubo una guerra civil y vamos a reconocer que el golpe se dio más que contra el Estado, se dio porque el golpe de los capitanes, porque eran los que morían en combate, independiente de que evidentemente quisieran un cambio político. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es verdad lo que dijo el hijo de Adolfo Suárez, o sea, Adolfo Suárez y Llana, en la Constitución? ¿No será que lo que está pasando, como dijo él, es que lo que perdonaron nuestros abuelos, que no olvidaron, sí perdonaron, los nietos no tienen derecho a deshacerlo? Muchas gracias. Que Calvo Sotelo no era tanto como se decía. Yo creo que el gran personaje político de la derecha en la República es sin ninguna duda, y después de la biografía de Manuel Álvarez Tardío todavía me reafirmo más en ello, José María Gil Robles. Fue el hombre que hizo posible en menos de un año crear un partido político, la Confederación Española de Derechas Autónomas, verdaderamente masivo, con unas tácticas, una praxis política modernísima, que movilizó a las mujeres como no había hecho nunca nadie antes, ni las izquierdas ni después las derechas, que ganó electoralmente en sitios muy complicados, que sostuvo a la CEDA como gran partido hasta la hecatombe electoral del año 36, de febrero del 36, y Calvo Sotelo nunca hace nada parecido. Es más, tiene muchas dificultades para situarse políticamente. Intenta entrar en Falange y se lo prohíbe taxativamente José Antonio Primo de Rivera, primero porque no puede haber dos soles en el firmamento del fascismo y podrían ser los dos, y segundo por alguna rencilla que le acusaba de no haber sido todo lo primo riverista respecto de su padre, que tendría que haberlo sido. Y su gran operación política en el bloque nacional y demás, electoralmente no va a ningún lado. Yo no creo que hubiera sido algo parecido a un Charles Maurras en España. Dirigentes políticos verdaderamente impresionantes intelectualmente en esas derechas, yo creo que es Gil Robles. Mucho más que Calvo Sotelo y que José Antonio Primo de Rivera. Por formación, claro, es que también Gil Robles nada a favor de la corriente. Las derechas españolas son de formación doctrinal, de extracción social del mundo católico. Y no quieren novedades modernizantes, ni católico autoritarias, ni fascistas. Y eso se mantiene también en el franquismo. No sé si con esto respondo, pero el hecho de que Calvo Sotelo hubiera sido asesinado fue importante para demostrar una crisis de orden público, muy fehacientemente, porque no es nada normal que a un líder de la oposición lo asesine una unidad de carabineros, de guardias de asalto y de guardias civiles que están al servicio del gobierno. No es nada normal. Es un crimen alucinantemente denotativo de qué falta de control había sobre sectores de orden público en aquel momento. ¿Se puede explicar que el día anterior esas unidades, que son las que protegen el centro de Madrid, porque es el cuartel que está justo detrás de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, esa es la unidad que sale en búsqueda primero de Gil Robles y no lo encuentran, y entonces, como plato de consolación de Calvo Sotelo, se puede comprender que estuvieran extremadamente sensibles porque el día anterior habían matado al comandante Caballero, las milicias de la Falange, al comandante Castillo, precisamente en la calle de Madrid donde yo vivía, Augusto Figueroa. Allí en la esquina lo mataron.
Pero vamos, eso tampoco justifica que una unidad se te subleve y vaya matando a la dirección. El gobierno estuvo tarde a responder, como mínimo. Tendría que haber dimitido el director general de Seguridad por incompetente y quizá el ministro de Interior por la responsabilidad delegada de haber tenido aquel incompetente al frente de la Dirección General de Seguridad. Me imagino, ¿no? Pero no haberlo hecho dio alas al puro tópico de que la guerra se precipita por la muerte de Calvo Sotelo. No. El estallido estaba ya preparado, se había aplazado varias veces y con la muerte o sin la muerte es muy probable que el 17 de julio se hubiera llevado adelante porque estaba ya todo preparado para ello. Lo que pasa es que le dio el marchamo de legalidad de un asesinato que pudo imputarse al Estado porque eran agentes del Estado los que lo llevaban a cabo. Yo dudo mucho, vamos, estoy convencido de que aquello no fue una operación de crimen de Estado, porque querría decir que al frente del Estado estaban los colaboradores de los sublevados, dado que aquello era una operación tremenda a favor de la legitimidad propagandística de la sublevación. Luego la segunda pregunta ya se me ha olvidado. ¿Cuál era la otra pregunta que tenía? La otra era sobre por qué ahora, hace 12 años, se podía hablar perfectamente de estos temas sin ningún problema. Pues me imagino porque el presente político, cuando se va tensando, irradia su tensión hacia el pasado. En España, lo señalaba ahora, hablar de Franco con esta mínima voluntad parece que ya te sitúa en un bando o en otro, ¿no? Bueno, pues hay que decir que no, que usted puede perfectamente, no sé, votar a este o al otro e historiográficamente decir lo que hay, que es esto, muchas de las cosas que acabo de decir, que somos muy dados a ir por la tremenda, porque el personaje de Franco, para unos y para otros, ha reverdecido acompañando otras tensiones que no tienen nada que ver con Franco, que son producto de 43 años de vida en democracia y del futuro que nos espera, de la superación o no del problema de vertebración territorial de España, que sí tienen que ver con la senda o no de seguir compartiendo soberanía con algo que llamamos Unión Europea. Porque pongo este ejemplo clarísimo. Lo grave de lo que ha pasado en España con Cataluña es gravísimo primero para los catalanes, porque es allí donde están divididos. Yo no sé si ustedes viviendo en Oviedo, yo desde luego viviendo en Cáceres, no he notado ninguna tensión en la calle de gente que quisiera ir a favor de la separación de Cataluña. No. Básicamente hay un consenso de esto es una locura y es inexplicable. Por lo tanto, no es nada parecido al 36, donde las líneas de fricción estaban en cada casa, en cada barrio, en cada matrimonio y a veces, como decían algunos, en cada alcoba, ¿no? Aquí no. Las líneas de fricción en Cataluña están en Cataluña. ¿Es un problema grave para España? Sin duda, pero el mayor peligro es para la Unión Europea. Si triunfara un movimiento de fuerza como el intentado, que volviera a recuperar soberanías irrestrictas, que violentara los derechos y los acuerdos generados no por imposición, sino por consenso democrático, lo que puede pasar en los 150 movimientos secesionistas o fragmentarios que hay en todos los 27 estados ahora europeos sería gravísimo. Bueno, hay un país de la Unión Europea mucho peor que nosotros, es Bélgica. En Bélgica hay una situación que, como se quite la capitalidad de Bruselas de la Unión Europea, no sabemos qué va a pasar, pero muertos ya ha habido muchos, aunque solo sea porque los trenes no se comunican en un idioma conocido y hay cada 3x4 hubo grandes accidentes ferroviarios por incomunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es que volver a la idea, a la Arcadia perdida, de que ante el futuro globalizado, que es muy negro, nos refugiemos en un pasado que podemos controlar, eso es una ilusión, es política de la ilusión. Y las políticas de la ilusión, que es como se llamaba un libro muy famoso, las políticas de los años 30, suelen conducir no a un sueño maravilloso, sino a una pesadilla con mucha sangre. El problema de Cataluña es un problema de la Unión Europea. Es el problema de Córcega, de Padania, es el problema de Transilvania, es el problema de la Galicia polaca o ucraniana, o como queramos llamarla, es un problema de la población de minoría rusa en los estados bálticos, es un problema, no digo nada de Escocia, de Gales, de Irlanda del Norte,
es un problema del futuro de la Unión Europea. Y eso es nuestra salvavidas. De hecho, yo creo que en gran medida el fracaso ha sido porque estamos en el marco general de la Unión Europea. Y por mucho que digan, fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío y nadie quiere ir, al menos voluntariamente. ¿Por qué en España es más complicado ahora? Por esta razón. Pero las cosas volverán a su nivel, sobre todo si aquellos que tienen la responsabilidad de orientar, no digo ya de informar, sino de orientar la opinión pública, hacen lo que deben de hacer. Alguien decía, es intolerable trabajar ahora con los herederos del franquismo. Anda, pues es lo que se hizo en el 73, 74, 75, 76, 77, 78, y no parece que pusiéramos demasiado veto a aquellas personas que procedentes de la izquierda o del centro izquierda hicieron aquellas negociaciones. Yo creo que hay ejercicios de dramatización inútil, muy inútil, que impiden soluciones y que agravan los problemas. Pero bueno, será lo que quiera la población. Lo que nunca podrá decir luego la población española es que no fue culpa suya, que fue culpa de los políticos. Ese expediente vale cuando los políticos los escogía el Generalísimo. Pero aquí, cuando son emanación de elecciones municipales, provinciales, autonómicas y nacionales y europeas, todas las que ustedes quieran, la culpa es de los electores, no de otros. No de otros. Siguiente pregunta. Casi no me atrevo a preguntarle, después de estas intervenciones tan profundas y haciendo gala de su pesimismo de bien informado, yo lo haré de optimismo y por lo tanto de mal informado. Voy a preguntarle dos cosas muy breves. Una sobre la que siempre tuve curiosidad y usted se refirió a ella. Cuando Franco es nombrado generalísimo, debieron ocurrir anécdotas o curiosidades porque estaba rodeado de militares de más antigüedad, incluso el mismo general Mola, con más actitud en el alzamiento. ¿Qué cosas ocurrieron allí de letra pequeña que salieran publicadas al día siguiente con esta palabra tan poco habitual de generalísimo? Usted, como historiador, debe conocer estas anécdotas. Y segundo, en este póker de cartas que nos puso de Franco como militar africanista muy bueno y como político pues tradicionalista de Iglesia y todo eso, ¿dónde encuadraría este enconamiento a lo largo de los años en seguir juicios sumarísimos con muertes fuera del aspecto de la guerra civil? En primer lugar, el nombramiento de Franco a la altura de la segunda reunión de la Junta de Defensa Nacional, que tiene lugar en Salamanca el día 27, en un aeródromo cerca de Salamanca, el día 27 de septiembre, estaba ya cantado. Habían tenido una primera reunión porque había que unificar el mando. O sea, la guerra es una anarquía donde cada uno de los comandantes sublevados manda en su plaza. Y a duras penas se ponen de acuerdo cuando el 24 de julio, es decir, después del 17 viene el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, una semana entera, no hay ningún mando unificado en aquella España que se ha fragmentado en sublevados y antisublevados en una zona u otra. Todos reconocen a un mando que es el que está en el exilio, que es el general Sanjurjo. Había sido alto comisario en Marruecos, el general más prestigioso, sin ninguna duda, del ejército, el que había sido comandante de Franco y de toda la generación de africanistas que tienen esa edad. Franco tenía 44 años en el 36, Sanjurjo ya es bastante mayor, no es que pudiera ser su padre, pero en fin, ya era otro escalón distinto, ¿no? Bien, pues Sanjurjo